Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Esto es DTV Entrevistas. Es un placer poder charlar en el mano a mano con nuestros diputados y diputadas un poco más tranquilos que el fragor cotidiano y el proyecto que se presenta y la ley que entra y la cuestión política. Sí, algunas cosas vamos a tocar acá, pero de manera más relajada, más tranquila, y conocer a los representantes del pueblo. Saber quiénes son, en verdad, qué les gusta, además de lo que hacen, que por supuesto su tarea habla por ellos también. Maga Arens, beso grande. Este es el programa de Magalí, ya va a volver a conducirlo, pero para mí es un gusto. Qué lindo. Mónica Macha, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Tranquila después de tanto trabajo sí, y esa sesión inolvidable. Sí, la verdad que fue una sesión intensa y todos los días anteriores con el dictamen y el plenario de comisiones. Pero bueno, conforme con que, digamos, cumplimos con la tarea que nos habíamos propuesto en esta primera etapa y ahora esperando qué pasa en el Senado. En el momento de la grabación de este programa está trabajando todavía Senado de la Nación para después en sesión ver si se convierte en ley la interrupción voluntaria del embarazo y el programa de los 1000 días. Pero vamos a conocer un poco a Mónica. Cuarentena, encierro. Te llevo unos meses atrás. ¿Qué pasó con vos y en tu vida y en tu casa? ¿Cómo la viviste? Bueno, la cuarentena así como más furiosa de no salir de casa y demás. En principio fue como muy estresante porque teníamos mucho trabajo por Zoom, muchísimo, tanto de diputados como equipos de trabajo, el partido, o sea que como mucho de eso. Y a la vez la casa. Entonces con mi pareja nos distribuíamos partes de la casa, lo indispensable, ¿no? Claro. O sea, hubo limpieza a fondo que no se hizo durante meses. Así que, pero bueno, eso, era terminar un Zoom, ir a colgar la ropa, terminar un Zoom, ir a hacer la pieza y así. Y a él le quedó la cocina íntegra, o sea, hicimos ese pacto, que para mí no estuvo mal, porque era todo lavar los platos y cocinar, cosa de él, y yo me encargaba de las otras partes de la casa. ¿En general el acuerdo es así en la vida cotidiana o los fines de semana, que por ahí tienen más tiempo para disfrutar la casa? En general a él le gusta cocinar. Sí. Yo cocino lo básico, o sea, puedo hacer algo proteico, no necesariamente rico. ¿Proteico? Claro. ¿Qué me medís? Claro, sí, como que pienso en esas cuestiones de qué alimentos mezclamos y demás. No necesariamente rico ni sabroso, sano. Puedo garantizar eso, claro, muy aburrido. Mónica, porque si no es rico y sabroso no me van a comer. Claro, no, por eso. En general, cuando está él, cocina él. Y de hecho, cuando nuestra hija vivía con nosotros todavía, claro. Si estaba él, decía que cocine papá. O sea, se hacía ese nivel. Así que, bueno. Sí, en general tenemos ese acuerdo. Él la cocina. Eso está bueno. Y de chiquita Mónica era así, aguerrida, peleando por derechos, metiéndose con el feminismo, la feminidad y el valor que hay que tener para salir a la vida de una mujer. ¿Cómo eras? De chiquita, ¿a qué te referís? O sea, chiquita, el primer recuerdo tuyo, primaria. Yo hice la primaria durante la dictadura. Sí. Así que tenía una cosa, o sea, venía de una casa muy militante donde se discutía mucho de política y por otro lado que mis viejos me decían, pero de lo que hablamos en casa no digas nada. Y yo, viste que los pibes, pensamiento concreto, se toma eso literalmente. Entonces yo no decía nada, al punto que era casi muda, hasta que fui como, sí, a medida que iba avanzando en la escuela y en el 82, 83 yo ya estaba terminando la escuela primaria, claro. Que fue un año, bueno, con la apertura democrática de mucha participación. Yo iba a una escuela municipal en Caballito. En Caballito, sos de Caballito, sí, de capital. De Morón vino después en la vida de Moni. Después, claro. Y entonces ahí sí me acuerdo que ese año fue un año de mucha discusión política en el grado, y bueno, ¿Y yo pudiste hablar? Ahí sí hablaba, ahí sí, y de hecho éramos del grado, 2 nada más. Eso da cuenta también de cómo estaba dividida ahí la cuestión más política. Sí. Éramos 2 que votábamos que nuestros viejos votaban al peronismo, todo lo demás era radical. Entonces cuando llegamos al día en que perdemos las elecciones, nos estaban esperando todos como para gastarnos. Y bueno, me acuerdo de eso, sí. Eso es un recuerdo porquería. Horrible. Pero bueno, venía la democracia y tal vez. Pero venía la democracia. ¿Y en tu casa cómo se vivió? Y ahí te empiezo a preguntar un poquito
¿Cómo son tus papás? Describilos. Mis viejos son dos personas que vienen de familias muy trabajadoras, muy humildes. Ellos también han trabajado desde muy chicos y militado. No, mi papá trabajaba en una fábrica de camisas. Mi vieja se vino de Entre Ríos con 19 años, así que mucho tiempo trabajó como empleada doméstica. Se conocieron en la FEDE militando y nos tuvieron a mi hermana y a mí de grandes. O sea, sí, 38, cuando mi mamá tenía 38 nací yo, con 40 años mi hermana. Así que es una familia muy, ¿cómo te diría? Con una cosa muy militante, con una formación autodidacta, política, de mucha lectura, de mucha cosa. Tal vez los partidos de izquierda tenían que formar mucho a sus militantes, por lo menos en esa etapa. Entonces había mucha lectura, mucha discusión política. Claro. Y esta mirada de poder pensar que la única forma, nosotros digo, clase obrera, trabajadora, ¿cómo logramos derechos? Con la política, militando. La política es la que genera igualdad o desigualdad. Bueno, nosotros peleamos por la igualdad siempre. Lo que cambia. Lo que está. Sí, claro. La actividad que permite no tomar las vidas como vidas naturales solamente, ¿no? Sino que la cultura, lo social, correcto, se cambia con la política. Entonces eso fue como una enseñanza desde siempre. Y sí me acuerdo, por ejemplo, cuando vos me decías esto del momento en casa en la apertura democrática. Me acuerdo que un día llega mi papá, era el 82 todavía, fines del 82. Yo lo vi llegar muchas veces de marchas, todo sucio, transpirado, con los ojos rojos de los gases, mucha cosa de cuidado, y de hecho en algún momento nos tuvimos que ir a Entre Ríos por la cuestión de la persecución política también. Y ese día, que era septiembre o octubre del 82, llegó a mi casa, yo salí a buscarlo y él me dijo, somos legales. Y yo dije, wow, qué bueno, tendría en 82 10 años. Y para mí eso fue un alivio. ¿Pero qué entendiste que somos legales? Somos Ahora puedo legales, hablar, existimos. ¿Cómo claro, una criatura legales, de 2 entiende esa palabra? No sé, pero lo entendí y me pareció buenísimo. Después, cuando empezó a hablar más, decía, bueno, que ya se había autorizado la actividad de los partidos políticos. Claro, claro. Lo que pasa es que Romina dijo lo mismo, Romina del Plan, en la entrevista que le dije también, vivió una primaria de secretismo. Claro. Y entiendo yo que en ese momento de la vida de una persona que es todo, si bien los primeros 3 años, los primeros 1000 días son la base absoluta, y como psicóloga más que lo sabes, de que el cerebro se desarrolle y la parte afectiva, en la primaria uno sienta las bases de su vida. Y ese secretismo hizo algo en vos, en tu personalidad. Sí, a mí me hizo una persona en esa etapa muy callada, al punto que en primer grado me mandaron a la psicóloga porque era muda y no tenía un problema fisiológico. Entonces, lo cual me permitió desde muy chica también estar en contacto con la psicología y saber todo lo bueno que para mí fue esa etapa, ¿no? Pero sí era así como rara. Una piba rara. Sí. Y los demás te ven así. ¿Tenías amigas, amigos? ¿Podías con tenía eso? ¿Otros raros como vos en ese momento? Encontré gente rara como yo. Sí, tengo una amiga que sigue siendo mi amiga. Somos amigas desde que tenemos 7 años. Nos conocimos en 2º grado y sí. Amigas y tenía otras amigas que después no las vi más, pero sí. El acercamiento a la psicología fue para entender ciertas cosas tuyas, de tu familia. Pasa con muchos colegas tuyos que el encuentro con entender la mente y las emociones es lo que les permite entenderse ellos mismos. Sí. ¿Fue así tu caso, de poder entender cosas de tus papás y de tu familia, o más de otras generaciones? Yo la verdad es que ubico, cuando estaba en 7º grado tenía una maestra que era psicóloga también. Ajá. Era maestra y psicóloga y era una maestra excelente. Entonces yo ya tenía como una identificación con ella, me parecía una mina muy interesante. Sí. Y una vez hubo una discusión entre 2 compañeras y ella dijo, ustedes son muy chicas porque se habían insultado, y entonces ustedes son muy chicas para insultarse de ese modo. Ustedes todavía no saben lo que quiere una mujer. No saben lo que quiere una mujer. Y yo entendí que ella sí sabía, dije, chau, yo quiero eso. Quiero saber lo que quiere una mujer. Gran que frase. Es la pregunta del psicoanálisis.
después, además, ¿no? Pará, momento. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Tenés recuerdo? ¿Volviste a hablar con ella? ¿Para qué edad era? ¿Me dijiste? Estaba en sexto, ella la tuve en sexto y en séptimo. Esto fue en 11, séptimo. 11 años. Tenía 12 años. 12. En el año 84, se llama Elvira, no me acuerdo el apellido. No importa, pero Elvira marca. Viste que hay sí. gente que apenas conoces o pasa por tu vida. Bueno, una maestra no apenas no, la conociste y te marca. Tengo un problema con la cucaracha esta. Ahí quedó. Sí. Elvira. Y ese fue el acercamiento. Ese fue, sí. ¿Y qué quiere una mujer? No, bueno, es la pregunta enigmática ¿qué quiere Freud. una mujer? Sí, claro. Es la pregunta enigmática de Freud que dice, no sé qué quiere una mujer. Finalmente no sabemos. Pero me pareció como yo recuerdo que ese momento para mí fue como, quiero estudiar psicología. Claro. Suponiendo que ella sabía, yo no sé si ella después lo pudo responder. Pero bueno, sí. Sí. Pero en una foto apareciste en tu Instagram con el hermoso, yo lo quiero mucho por eso, el gran libro rojo de Jung, que fue compañero de Freud, médico, psiquiatra, y el comienzo del psicoanálisis, donde el inconsciente lo trata de otra manera, distinta a Freud. Y te gusta Jung. Sí. ¿Y por qué te gusta Jung? ¿Qué sacás de él? Para contarle al gran público que tal vez no tiene idea y no lo conoce. Porque, a ver, yo me formé en la UBA. La UBA es especialmente lacaniana y con esta idea de Lacan de retomar la lectura de Freud. Entonces, y Freud, digamos que había mucha discusión entre Jung y Freud, pero la formación de la UBA es especialmente, digamos, desestimando a Jung. Claro. Y yo en estos últimos años, empecé como a poder ubicar otras cuestiones, otras preguntas sobre el sujeto y sobre por qué también de algún modo el psicoanálisis dejó tan de lado lo espiritual, ¿no? Porque es bien mente, hermoso, ¿no? Eso, bien, o sea, el pensamiento, la reflexión, pero no lo espiritual. Y Jung tenía mucho eso. Entonces me interesa también poder leerlo. Y ahí encuentro un montón de cosas que él se preguntaba y que él investigaba, que que no están como en la lectura cotidiana de quienes estudiamos psicología. Y me parece sumamente interesante su planteo, ¿no? De poder incluir, no sé, desde el yoga hasta el tarot, digo, abrir a una mirada más espiritual también. Conexión del ser humano con otros planos. Busqué una frase que una vez leí y dije, mira, no, mejor para leérselo a Mónica. El encuentro, dice Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. El encuentro. Su marido y ella crearon este nuevo encuentro. Y la transformación es genial, porque es verdad, cuando hay un contacto y hay una energía con otro, el otro hace algo en vos y vos en el otro. Y es buenísimo tener conciencia de eso. ¿En política sentís que pasa eso? Sí, yo creo que tal vez no es como una línea que se vea mucho, ¿no? Que a mí cada vez me preocupa más porque yo mucho lo que también trato de hablar con mis compañeros y compañeras. Que el lazo social, que el modo en que nos tratamos es muy importante. Es muy importante porque si no hay como una fantasía, primero una fantasía, digamos, de qué queremos construir. Nosotros no podemos construir y transformar los lazos, la idea de la igualdad, si entre nosotros no nos tratamos de ese modo. O sea, es imposible pensar que a nivel macro podemos hacer algo que no construimos a nivel micro. Y además porque creo que eso también hace a lo emocional. Yo creo que lo emocional, por un discurso o por otro, siempre también quedó como en un lugar secundario. Y me parece que es tan importante como la línea racional, como la planificación, como pensar otras dimensiones, pero donde lo emocional juega y mucho. Y por eso también creo que hay una cuestión como que esto que vos decís, a veces no hacen falta tantas palabras, sino que hay una conexión con otro que vos la sentís, y eso también, o el rechazo. Entonces decís, bueno, ¿qué pasó acá? Y poder también preguntarse por qué. Y ahí van a aparecer también respuestas. Eso, lindo, ¿no? Porque hay que escuchar y hay que estar abierto a que pase eso y no con el ego de uno siempre de yo digo, que estamos llenos y en política ni hablar. Y apareció en esos 12 o 13 años, evidentemente decidiste tu vida con la psicología y algo había en esa carta natal. Llegó la astróloga de TV. No, algo había porque a los 13 años escuchaste por primera vez el nombre Martín Sabatella. Ay, sí. A ver, mira, el nombre de Martín lo escuché en el 86, te digo por qué. Martín había ido con un grupo de estudiantes secundarios a hacer un trabajo comunitario a Temuco, en Chile. Con los mapuches.
Y en ese momento los carabineros paran ese grupo, lo frenan y lo llevan presos. En realidad el que Él salva, es más grande que vos, siempre. 2 años, 2 años más grande. Entonces, no mucho. cuando él queda preso, en realidad el que lo salva es Alfonsín, en esta cuestión digamos, Wow. de la embajada interviniendo para salvar a todos esos pibes secundarios porque podían haber quedado presos ahí con Pinochet. No, claro, chicos del colegio. Chicos del colegio. Entonces yo, que no lo conocía físicamente, no sabía ni de su existencia, viene mi viejo, acá se dice, tenemos pibes de secundarios presos en Chile. Y ahí apareció el nombre de Martín Sabatella. Y ahí entonces supe de su existencia. Pero para mí era, digo, es un pibe que está preso en Chile. O sea, Igual te gustó. Igual me re gustó, Te porque encantó. para mí mi novio ideal era el Che Guevara. Eso Martín lo sabe. Lo sabe. Qué Sí. hermoso. Claro, entonces, claro, dijeron, un pibe que está preso. O sea, claro, Sí. para cualquier otra persona, estar preso por una situación, no, eran presos políticos. Claro, y 16, era En el re colegio, chiquito, cuando re- volvió a Buenos Aires, era como una especie de héroe. Aparte, una cosa de en Cancillería que tuvieron que hablar, Sí, movieron altas sí, esferas. Sí, porque era realmente complicada la situación, porque aparte de la versión del gobierno chileno era ¿qué hacen estos pibes acá? Vienen a Claro, hacer claro. trabajo. Dios mío, sí, peligroso. peligroso. ¿Y lo viste en una marcha después? ¿Lo Después conociste en lo una marcha? ¿Te lo conocí, presentó alguien? Sí, me lo presentó alguien, lo vi una vez, ¿No dijiste? Tenía el pelo largo. tenía el pelo largo, era muy hippie, sí. ¿No es genial? Búsquenlo a Martín Sabatella con pelo largo, es imperdible. porque vos lo ves Imperdible, sí, hay un... Pelo largo así. Hay fotos en el Insta, por eso lo digo. Sí, nos presentaron en Castelar, pero yo ya sabía, ahí ya sabía un poco más de él, porque esta persona que nos presentó me hablaba mucho de él, se ve que lo admiraba. Y yo cuando lo vi me pareció como, mira, tanto que se habla Pero después, Apa. sí, eso fue como en septiembre del 90, más o menos, agosto, septiembre. Pero después lo vi en la Marcha de la Resistencia, Bien, de ese año. bien. Y ahí me encantó. Y entonces lo empecé a buscar hasta que lo encontré. Y lo encaré yo, sí. ¿Te acordás que le dijiste? Como ya nos habían presentado, Sí. aproveché eso y eso fue en la marcha en contra del indulto, que era como nosotros cumplimos 30 años ahora de estar juntos. En la marcha del indulto lo busqué hasta que lo encontré. O sea, como tenaz la piba, ¿viste? Y cuando lo vi, dije, bueno, listo, tengo que decirle algo y acercarme y decirle algo, porque si no... Entonces me acerqué y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él me miró y me dijo, hola, ¿te conozco? Ay, ya. Entonces dije, sí, nos vimos en Castelar hace un tiempo. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Después él me contó que yo le había re gustado y que bueno, pero me que muero. se hizo lo interesante ahí. Claro. Entonces sí, así empezamos. Y así empezaron. Y así tuvieron enseguida a Camila. Sí. Fuiste mamá de 20. Ahí, 20, nada. 21 años recién cumplidos. O sea, algo que en general la mujer hacía por tradición, que era encontrar una pareja, algunas con suerte el amor, otras Ujú. no, porque a los 20 hay que encontrarlo. Y tener un bebé buscado, llegó, Camila. ¿Cómo te pega la maternidad a los 20? ¿O lo tomaste como algo que sucedía? Mira, Hay una sabiduría en la juventud que pasa Sí, eso, ¿no? hay varias cosas ahí. Primero, yo quería ser mamá joven, porque mi mamá había sido grande, ¿viste? Y tenía no. como estas cosas de que era la más grande de mis amigas. Entonces, no sé, Ay, no me digas eso porque yo soy una mamá No, grande. pero eso me pasaba a mí, no quiere decir que le pasa a tus hijos. No. Entonces yo quería ser una mamá joven. Sí. Me fui al carajo, ¿no? Un poco. A No los 20 importa, años demasiado embarazada. joven. Eras una niña. Pero Cami llegó y cuando, no fue digamos, buscada así con la cosa de, bueno, quiero quedar embarazada. Pero cuando nos enteramos que estábamos esperándola, decidimos avanzar y con mucho amor y con mucha alegría. Enseguida ya era Camila o Joaquín y ya estaba y enseguida, pasó a ser parte de nuestra estructura y nuestro pensamiento familiar. Y yo creo que fluyó, la verdad es que todo, de hecho nació en un parto acuático en el Hospital Durán, fue todo como maravilloso y sin tanto, yo creo que hoy veo mis amigas que son mamás más grandes y me veo yo abuela y sí tengo como más recaudos, más como una cosa más de pensar por Sí, dónde. de pensar. Me parece que en esa cosa tan joven es como que íbamos, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras, qué sé yo. Hoy seguramente hay cosas que cambiaría de la educación, de la crianza, pero también hay otras en donde fuimos como muy
muy libres y muy también... Nosotros, nuestras expectativas, digamos, ¿cuál era nuestra cuestión, digamos, en términos salariales o en términos de qué queríamos hacer? Alquilábamos, entonces era pagar el alquiler, poder alimentarnos y tener las pañales para Camila, digamos. Entonces nuestro laburo inclusive era como, bueno, cubrir eso y nada más, y estábamos mucho tiempo con ella. O sea, había una cosa de mucho estar, ¿no? Y de estar jugando y de como más relajados también. Qué buena onda. No te perdiste nada, porque después vino el laburo intenso de campo, una vez que Camila fuera más grande. Sí. Camila está trabajando en Morón, y la hizo abuela, así como la ves, jean roto, zapatillas, los pelos igual a los 20, porque el marido habrá cambiado y mucho. Pero estás igual, te dicen tus amigas seguro cuando te ven. Y llegó Rocco a tu vida. Y llegó Rocco, que es un y a la sol vida total. de los dos. Ah, sí. Y es impresionante, porque primero físicamente es muy parecido a Cami, entonces es como, y aparte nos pasa con nuestros amigos, que la ven y dicen, es Camila. O sea, como este recuerdo de ella bebé y ahora su hijo, ¿no? Es muy, muy impactante. Muy hermoso. Y es muy hermoso el vínculo que estamos construyendo con Rocco. En este rol de abuelos, de abueles. Los papás de Topo, que es la pareja de Cami, también son militantes, nos conocemos de la militancia, tienen nuestra edad. Así que tenemos un grupo de les abueles que estamos ahí como chochos. Choches. Les abueles choches. Escúchame, y cuando te encontrás con gente que no habla en inclusivo, Mónica fue senadora de la provincia de Buenos Aires antes de ser diputada nacional, está presentando una tesis como doctora en salud colectiva, una maestría que presentó su trabajo como la urbanización de un barrio, de un municipio. O sea, hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo. Y es presidenta de la Comisión Mujeres, que se estrena en el Congreso, y nada más ni nada menos que se estrena con la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando te encontrás con gente que no piensa como vos, que está muy cerrada, que es gran parte de los celestes, o personas cuyas estructuras están todavía muy armadas, que te las encontrás en la base, no en los medios, periodistas, no. ¿Cómo hablas? ¿Cómo trabajás? Desconstruir a un machista. ¿Cómo es ese encuentro? Trato de ser muy respetuosa de los procesos de cada persona, porque todo lo que, qué sé yo, todas las cosas que fuimos haciendo también tienen que ver con eso, con habernos, por lo menos yo pienso en mi camino y me he encontrado, así como hablábamos de mi señorita Elvira, con muchas personas que me han enseñado mucho. Y valoro el proceso de aprendizaje de cada persona. No, lo que no soporto o con lo que no me hallo es cuando hay violencia, ¿no? Cuando el discurso es de un tipo violento, me voy, porque a mí la violencia, como a muchas de nosotras, me paraliza. O sea, una cosa es hablar con alguien que te chicanea y donde puedes discutir y qué sé yo. Otra cosa es cuando es alguien violento. Y eso se siente en el cuerpo y se siente feo. Entonces ahí no. Ahí con eso no me engancho. Con las personas que están en otro proceso doy mi opinión y soy respetuosa también de las opiniones que me llegan. Y las tomo. Hay cosas que me quedan también dando vueltas, ¿eh? No es que yo siento que ya, digamos, trato de poder escuchar ahí cuando se habla de un lugar de honestidad. Bien. O para decir, tal vez esto me sirve, lo tomo. Sí. Hay concepciones y hay miradas que a mí me permiten también poder entender un poco más al otro, y también me quedo yo con cosas que a veces me hacen repensar algunas cosas. ¿Te acuerdas de alguito en lo personal? No, qué sé yo pienso que ahora que estamos discutiendo todo el tema de aborto, yo tengo una posición muy tomada, pero porque pienso en las mujeres lesbianas y varones trans que abortan. Bien, y en esa situación. Eso no lo piensa nadie. Es más, la gente pregunta, si no son mujeres, ¿qué son? Yo lo pregunté al aire en este canal a Mandita Alma, por supuesto, con ella antes de hablar con vos. Beso. Porque no, es fuerte. Sí. Hay una serie divina en Netflix, ahora hay un montón de lo que es el género, pero hay una Butterfly, se llama, trans, de un niño que hace su conversión. No hay naturalización aún del transgénero, o de que pueda abortar una persona que tenga que se vea como hombre. Claro. No sé, la gente común o la mayoría
Sí. Entonces, tu Y trabajo, entonces decís, digo que tengo esta posición muy tomada y que parto desde ahí. Ahora, cuando se dice las dos vidas, es claro que hay dos vidas. El tema es que no es esa la discusión. La discusión está en la persona que ya tomó una decisión. Entonces esa decisión está tomada y está tomada en un contexto diferente para cada persona, por supuesto, en un contexto que tendrá que ver con cómo está esa persona en ese momento. Está sola, está acompañada, no sé, tiene trabajo, no lo tiene, si ya tiene pibes, si no quiere más, está mal con su pareja y no quiere tener un pibe con esta persona. Digo, mil cosas que se ponen en juego, pero ya está tomada. Ahora, cuando se va al fondo, digamos, o sea, hay algo ahí como que me deja pensando. El otro día yo lo escuchaba, lo cual no hace cambiar mi posición. Yo en eso no cambio, pero porque sé de lo que significa atravesar una situación en la clandestinidad. Sí. Entonces, yo eso es como decir, nunca aborté y no sé si abortaría. Pero lo que sí sé es que no estoy legislando en función de lo que hago yo. Ok. Y que ese es el lugar, o sea, que hay, digo, cómo trabajar en el lugar de representación del pueblo, digamos, un lugarcito dentro de esa representación. En lugar de la empatía. Y de la empatía, de la mirada, claro, de ponerse en el lugar de la otra persona. Ahora, cuando Gustavo Carrara el otro día dijo, habló algo sobre si estábamos perdiendo el humanismo, a mí me dejó, digamos, pensando. Creo que es un tema complejo y por eso digo, no es que me cierro a todo. Ahora, pienso en esas mujeres. No puedo dejar de pensar en Belén. No puedo dejar de pensar en las mujeres presas por abortar. No puedo dejar de pensar en lo que significa una persona que llega con un aborto clandestino, incompleto. Y todas comentan el tema del olor, el olor de la infección, el destrato, la acusación. Lo crudo. No, entonces ahí digo, qué sé yo, existe y tenemos que poder regularlo. Se viene un 2021, después de un año profundamente transformador, para muchos horrible, para otros transformador, vuelvo a decir esa palabra. ¿Qué querés que pase o qué te gustaría y deseas en este que viene? Bueno, en principio que así a nivel país que podamos retomar muchos de los planes que teníamos cuando asumimos hace poquito más de un año, en todos los lugares, en todos los distintos espacios gubernamentales. Hay muchas ganas de hacer cosas y me parece que la pandemia nos trabó todo eso, así que espero que podamos avanzar con todos esos proyectos. ¿Y la abuela? Y de la abuela, espero que Rocco pueda crecer con todo el amor que le tenemos y que pueda crecer libre y que sea un pibe que realmente tenga esto que hablábamos espiritual y emocional mucho más a flote, mucho más ahí que lo que pudimos nosotros. Moni, gracias. Me quedó recorta porque te quería hacer cantar, porque le gusta cantar, sí. hablar más de Martín. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Seguro. Un gracias. placer inmenso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.